Le doy la bienvenida a Leonardo Labarca, investigador, economista, de expediente público, y también al doctor Leonel Argüello, epidemiólogo nicaragüense, quizás para mí el más respetado de todos porque ha sido consecuente con su trabajo, muy profesional y además de eso muy valiente. Bienvenidos, Leonardo. Bienvenido, doctor Argüello. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por la invitación. A ustedes por hacernos este espacio en su agenda. Leonardo, hay una publicación de Expediente Público que habla de un manoseo, para decirlo de alguna manera, del presupuesto que entidades internacionales como el Fondo Monetario Internacional han aprobado para hacerle frente a el tema de la pandemia en Nicaragua. Y esta es la portada de esta nota, de este trabajo de investigación de Expediente Público que dice: Nicaragua desvía fondos del FMI destinados a combatir la pandemia del COVID-19. Leonardo, ¿qué alcance tiene esta situación desde la perspectiva de un país que se supone debería estar utilizando todos estos recursos para enfrentar la pandemia y para que su impacto sea el menor posible? Mira, el tema con este préstamo del Fondo Monetario es que el 50% de esos recursos se destinaron a lo que ellos denominaron para la balanza de pagos. Entonces, cuando uno revisa qué fue lo que se ejecutó con esos fondos, te damos cuenta que va para, por ejemplo, el servicio de la deuda pública, que es los intereses que tiene generado. Eso más ese fondo que se destinó para pagar Enacal, energía eléctrica de la empresa Enacal, suman ese 50% que se había estipulado como pagos de la balanza. Entonces, eh, realmente no se sabe por qué se destinó para ese pago de energía eléctrica. Lo otro, digamos que sí está justificado, ¿verdad? Porque tiene que ver con un ajuste en las deudas que tiene el gobierno que viene arrastrando que ya en los últimos años y sobre todo en 2020, 2021, está incrementando significativamente la deuda pública y sobre todo también tiene que ver eh, con los fondos que se han conseguido para la pandemia, que eso es algo bien importante que nosotros hemos encontrado entre 2020 y 2021. La gran mayoría de los fondos para hacerle frente a la pandemia vienen de recursos externos, sobre todo de préstamos. Entonces, también es un tema de transparencia con la que se está utilizando estos fondos. Por ejemplo, se supone que una de las estipulaciones que daba este préstamo del Fondo Monetario era que iban a publicar, por ejemplo, todas las contrataciones que se iban a hacer sobre las adquisiciones para hacerle frente a la pandemia y vemos que un avance que hizo el gobierno fue realizar una sección en la página web de Nicaragua Compras en las cuales han puesto alrededor de 50 procedimientos que son, digamos, los más importantes, pero no son los únicos que se han ejecutado, ¿verdad? Solo están poniendo esos que son los más importantes y Expediente Público ha revisado que hay más de 100 procedimientos que tienen que ver con las adquisiciones de la emergencia. Sin embargo, hay otra cosa también importante que es que al menos el 50% de los fondos que ha adquirido el gobierno para hacer frente a la pandemia van a ser ejecutados por organismos internacionales como la UNOPS, el PMA y la OPS, que se supone que iban a ejecutar fondos y que iban a hacer de ayuda técnica para la adquisición de todos estos recursos, que hasta el momento no se sabe cómo se ha ejecutado ese dinero, porque en los informes de ejecución de los presupuestos no aparece esa información. Entonces, para aclararlo o dejarlo lo más claro posible, por si alguien no le captó la idea, una parte de los fondos que entregó el Fondo Monetario, valga la redundancia, servían para la balanza de pago del Estado de Nicaragua, pero
el otro 50% era para hacerle frente al tema de la emergencia por COVID. En este grupo, Exactamente. en este grupo de la emergencia o de los fondos para la emergencia para hacerle frente al COVID, de ahí sacaron 11,4 millones para pagar la deuda de Nacal a Unión Fenosa. Es así, ¿verdad? No, esos 11 millones eran de ese 50% que es para la balanza de pagos. Los Ah, otros ok. 50 millones todavía no se han ejecutado. El otro 50% de los fondos, ese es otro tema también, que los fondos se están ejecutando muy lento. Ya vamos a hablar de la subejecución, pero quiero hablar con el doctor Argüello. Doctor, bienvenido, qué gusto tenerlo con nosotros. ¿Qué implica, desde su perspectiva como médico, este tipo de hallazgos? Porque se supone que estamos ante una emergencia, entre comillas, y que los fondos que son para una situación tan compleja y tan difícil como es la del COVID-19, pues debería de utilizarse no solamente transparentemente, sino que ejecutarlos con eficiencia. Sí, mira, hay varias cosas que valdría la pena señalar, ¿verdad? Que en salud es fundamental, como en todas las intervenciones, es importantísimo conocer los presupuestos, conocer cómo se ejecutan esos gastos, porque en base a eso va a depender la toma de decisión que vos hagas. O sea, una inversión en salud o un programa en salud o la atención específica, digamos, a la COVID-19 debe tener su propio presupuesto y entonces vos vas analizando el comportamiento para ver si efectivamente estás dando más acceso a la gente, a la salud, a los servicios de salud con calidad y con transparencia. Se llama la atención que el FMI ha dado alrededor del 63% de sus fondos, el Fondo Monetario Internacional, el 63% de sus fondos para la COVID-19. O sea, estos bancos aprovechan la oportunidad de este desastre, de esta pandemia, para endeudar más a los países. Mira, pero fíjate que yo no he leído en ningún lugar, inclusive hasta me puse a revisar ahí lo de la CEPAL y la CEPAL hasta da varias orientaciones de cómo se puede resolver el problema del endeudamiento de estos países, pero nadie habla del uso deficiente de los fondos, nadie habla de cuál es el impacto de esos fondos, nadie habla del uso transparente de los fondos. ¿Verdad? Y sabemos que la corrupción es uno de los peores elementos que yo te diría que es la principal enfermedad, ¿verdad? Que tenemos los países, unos más que otros, y que eso efectivamente daña directamente la salud de la población. Entonces, esos recursos, si vos no los utilizas en lo que tenés que utilizar, son oportunidades perdidas, porque es en el momento que tenés que actuar. O sea, una persona que se enferma se puede complicar, se puede morir, en el caso de la COVID-19, o puede quedar con daños posteriores a su salud. Pero si vos no intervenís en el momento, la enfermedad no te espera. O sea, tiene que coincidir, ¿no? El inicio de los casos o la aparición de los casos con la preparación que tiene que tener el sistema de salud y con las acciones que tenés que hacer y obviamente con disponer los recursos humanos, económicos, financieros, ¿sí? Y materiales en función de tratar de controlar la epidemia, cosa que no estás observando en este momento. Ahora, Leonardo, ¿es nada más el pago en ACAL el que se ha descubierto o hay otras instituciones que han también agarrado parte de ese recurso que era para la balanza de pago? No, la balanza de pagos se categoriza solamente como pago de servicio de la deuda pública. Entonces, ese dinero fue asumido a través de ese gasto que todos los años hay en el presupuesto, ¿verdad? Vienen todos los gastos para las instituciones y hay uno especial que son los intereses, que ese es los intereses que generan los préstamos y que se llama servicio de la deuda pública. Luego de ahí tenemos otras instituciones, ¿verdad? Que no solamente hay que destacar que no solamente el Ministerio de Salud, uno pensaría que solo el Ministerio de Salud que ejecuta fondos para el COVID, también está, de hecho, el Ministerio de Hacienda, que es el que está acaparando más los fondos para hacer frente a la pandemia, también el Ministerio de Educación, unos pequeños fondos que no se saben, de hecho, para qué son del Ministerio de Defensa. A la Contraloría General de la República se le da un pequeño fondo de 600.000 córdobas y también para el Sistema Nacional de Prevención.
pero el monitoreo que se le puede hacer, y como decía el doctor Argüello, es muy limitado. Vos sabes que cuando nosotros hablamos aquí sobre el presupuesto de Nicaragua, la información que brinda a los diferentes documentos es bien limitado y no se sabe sobre todo hacia cómo están siendo ejecutados. Y esa es la parte más importante que uno tiene que entender, ¿verdad? Que uno puede destinar, qué sé yo, 5.000 millones de córdobas, que es lo que se puso este año en el presupuesto 2021, pero la ejecución a septiembre, por lo menos, por ejemplo, es solamente del 20%. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? No hay información por qué ese nivel de ejecución tan bajo. No se sabe si es un tema porque muchos de los fondos están siendo o en teoría van a ser ejecutados por estos organismos que le había mencionado, o porque no tienen la capacidad todavía para ejecutarlos. Por ejemplo, algo que me llama la atención es que tuvieron todo el 2020 para hacer inversiones que tengo entendido para almacenar la vacuna Moderna y Pfizer, que no lo lograron, y apenas este año, si no me equivoco, y que el doctor Argüello me corrija, que hasta este año lograron eso, y por eso es que hasta ahora se logra observar las donaciones de esta vacuna. Entonces, eso es algo que se debe destacar, es la lenta acción, el lento accionar que tuvo el gobierno sobre estas inversiones que se necesitaban hacer en los primeros, digamos, 6 meses de la pandemia. Doctor Argüello, la subejecución, estamos hablando de recursos que están estancados, que están atrapados, que no están llegando al destino para el cual se pensó iban a aprobarse y ejecutarse. ¿Qué implica esto en temas de salud y en una emergencia como la que estamos viviendo? Sí, mira, cualquier emergencia sanitaria, y especialmente la COVID-19, tiene que expresarse financieramente en mayores recursos y tiene que haber una mayor ejecución de presupuesto. Pues, o sea, eso es igual que una familia que tiene un familiar con COVID-19. Vos ves ahí en ese seno familiar cómo todo el mundo comienza a bolsearse, ¿verdad? Para con los gastos de bolsillo, con los gastos de la familia, poder ayudar, digamos, al enfermo. Eso, vos ves como a nivel de la familia, eso, todo el mundo pues está tratando, y si no tenés, entonces le prestás al pariente, le pedís al otro, le pedís al amigo, y buscas cómo, porque bueno, es caro, pues la atención, casi siempre que se habla de la atención en salud se piensa que es el gobierno el que la paga, pero en Nicaragua entre el 40 al 60% de los gastos de salud es pagado por el propio bolsillo del ciudadano o la ciudadana. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Ese mismo movimiento que vos ves en la casa, que todo el mundo dispone de los recursos para apoyar al pariente enfermo, es la misma lógica que se debe tener en un gobierno, en el cual frente a un problema, y en dependencia de la magnitud del problema, tiene que ser el esfuerzo que vos tenés que poner desde el punto de vista financiero. Ahora, hay un dicho nicaragüense que dice de que, como dice, según es el tamaño del sapo, así es la pedrada. Algo por ahí va, ¿verdad? A cómo es el sapo es la pedrada. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Para salud, exactamente lo mismo para salud. Vos deberías meterle mucho más fondos a esto. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando vos subejecutás? Cuando vos subejecutás, puedes estar demostrando varias cosas. Primero, en realidad, has asumido que el problema existe, o sea, has evaluado el impacto que esto tiene, estás clarísimo de que la COVID es una realidad en Nicaragua y que el año pasado fallecieron casi 8.000 personas y este año no sabemos, pero la epidemia de este año fue peor que la epidemia del año pasado. Esta segunda ola, y vamos para una tercera ola, porque al paso que continuamos aglomerando gente, haciendo molote, no hay ninguno de esos fondos metidos en una campaña seria y permanente para que realmente tomemos las medidas de prevención, inclusive ni a nivel de las vacunas. Pues vos ves una vacunación, yo te diría que en los últimos 40 años es la única vacunación que no ha tenido ningún tipo de divulgación. O sea, no hay. O sea, la divulgación es mínima, la gente no sabe qué vacuna se va a poner, la gente no sabe la mezcla de la vacuna, no sabe las reacciones secundarias de la vacuna, les hacen firmar un papel de consentimiento informado sin estar informados. Entonces, esta subejecución presupuestaria
puede denotar que no has tenido una prioridad política para ello, puede denotar una ineficiencia en el manejo de los recursos, ¿verdad? Y lo peor de todo es también que puede demostrar, a pesar de la subejecución, una utilización inadecuada de los recursos. Por ejemplo, se han comprado medicamentos como la ivermectina, que está demostrado desde el año pasado y hay una cantidad de evidencia científica por la Organización Mundial de la Salud, la Agencia de Drogas y Medicamentos de Estados Unidos, de Europa, que no funciona, y la ivermectina la han estado distribuyendo por un montón de lugares. O sea, se han comprado medicamentos, millones de dólares en medicamentos también que no funcionan. Si sabemos que el tratamiento para la COVID-19 es en base a los malestares, en base a los síntomas. Entonces también hay que valorar, ¿verdad?, aparte de la transparencia, que si lo que se ha comprado realmente sirve o no sirve para controlar la epidemia. Y si sabemos que esta es una enfermedad prevenible, si sabemos que la COVID-19, la mayoría de la gente que se ha muerto en este país no debería haberse muerto, ni debería enfermarse, porque estamos hablando de medidas básicas, o sea, el distanciamiento de al menos 2 metros entre persona y persona, el andar con la mascarilla bien tapadita en la nariz y la boca, estar en lugares ventilados, lavarse las manos con agua y jabón por más de 40 segundos. Si no, estamos pidiendo miles de cosas, vacunarse cuando te corresponde, ponerte la segunda dosis y la tercera dosis, que es el refuerzo. O sea, no se está pidiendo muchas cosas, pero vos no ves una campaña permanente en ese sentido que te esté creando a la gente conciencia. Y por otro lado, si vos no le decís a la gente que el problema existe, pues la gente se descuide. Es igual que alguien que venga de la zona rural, ¿verdad?, y no le expliquen que el semáforo en amarillo es que se detenga y el rojo es que no puede pasar. Exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces la gente está prácticamente enfermándose más porque no se están utilizando esos recursos. Y la no utilización de los recursos de manera clara, de manera transparente, de manera dirigida, basada en evidencia científica, es botar recursos que, te cuento, no son regalados. Los vamos a tener que pagar, pues. En el caso tuyo te va a tocar un poquito más que a mí porque tenés más vida que yo, pero nos va a tocar a los nietos, pues. Estamos enjaranados definitivamente de aquí al futuro, que va a ser definitivamente un reto para cuando esto cambie, porque va a cambiar, ir viendo cada uno de esos desastres financieros a los que nos metieron y que ha servido para hacer, como decimos, una merienda alegre con los recursos del Estado. Leonardo, hablando de merienda y hablando de transparencia, ¿qué tanto observan ustedes del expediente público que se han tomado en serio el tema de la supervisión del uso de los recursos? Porque se habló de unos lineamientos y un supuesto seguimiento que no daba espacio para que un centavo de eso se utilizara para algo que no fuera lo que se estaba disponiendo, y prometieron tierra para decir que los 43 millones del BID, por ejemplo, iban a ser utilizados cabalito, como estaba ahí. En el seguimiento que ustedes le han dado, ¿los organismos internacionales están preocupados realmente por la transparencia del uso de este dinero? Y pienso en esto porque el BESIE, el polémico BESIE, dio unas pruebas para COVID-19 con las que el Estado, que está ocupando por la fuerza a Daniel Ortega, hace negocios todos los días en el Conchita Palacio. Y yo no he visto al BESIE nunca preguntarle a Ortega que qué pasó con esas pruebas, que cómo las usó. ¿Y dónde está la auditoría de eso, Leonardo? Sí, en efecto, lo importante por ejemplo, de todo este financiamiento, como vos decía, es que no le están dando la totalidad de los fondos a las instituciones del gobierno. Es decir, de hecho, nosotros vamos a sacar, se va a sacar un reportaje sobre todo este tema detallado de los gastos que se han identificado para el COVID-19 en Nicaragua. Y algo bien importante es de que de eso, mira, entre junio de 2020 y octubre de 2021 se han firmado alrededor de 7 préstamos que equivalen a 613 millones de dólares, ¿verdad? 399 millones de dólares se firmaron solamente entre junio y diciembre de 2020, pero solamente se ejecutaron 28 millones en 2020. Obviamente,
como se ejecutaron en el segundo semestre, esto tiene siempre un impasse, un tiempo en el cual se tiene que desarrollar todos los mecanismos para la ejecución, pero luego tenemos que en 2021 se asignaron alrededor de 142 millones de dólares, de dólares para hacer frente a la pandemia, pero solamente se han ejecutado 29 millones, como te decía, no, un 20% de la ejecución. Y hay que tener en cuenta que de esos 613 millones de dólares, 139 millones lo iban a ejecutar porque se hicieron firma de convenios con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, la UNOPS, que ellos tienen la potestad de ejecutar 100 millones de dólares, la OPS 18 millones, el PMA otros 18 millones y el Project Concern International, que son 967 mil dólares, que estos son 139 millones. Entonces, eh, eh, no hay una total confianza con el gobierno, ¿verdad? Porque se les transfiere estos fondos y el mecanismo, según lo que dicen los convenios, es que el dinero va para el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Hacienda le transfiere a estas oficinas para que desarrollen. Pero por otra parte vemos que hasta septiembre no hay información de cuánto están ejecutando estas oficinas. Entonces, como que no hay una obligación y no hay una respuesta por parte de esta oficina para que den información sobre cómo lo están haciendo, porque es bien importante que... Pero entonces, Leonardo, estamos hablando de una deficiencia de parte de la dictadura, porque la dictadura siempre va a haber opacidad, siempre va a haber falta de transparencia, siempre va a haber ánimo de lucro, dolo en contra de los recursos del Estado, o los que son donaciones o cooperación o préstamos. Eso de la dictadura no me sorprende, pero que los organismos internacionales no estén transparentando lo que ellos dicen que iban a darle seguimiento a esta altura, me parece muy grave a mí, sobre todo en un régimen como el de Ortega y Murillo. Sí, porque no se da respuesta sobre los fondos, es decir, por lo menos debería de haber un informe que nosotros nos han transferido tanto y tanto dinero o que el gobierno ponga en uno de sus informes que ya este año no va a publicar, sino que vamos a tener que esperar hasta mayo más o menos de la información de cómo se ejecutó el presupuesto de 2021, de cuántos fueron los fondos, ¿verdad?, que se transfirieron y a ver si hay información de cuánto ejecutaron estas oficinas, cosa que hasta el momento no se sabe. Nosotros hacemos la hipótesis de que los retrasos en la ejecución de estos préstamos, porque, mira, por ejemplo, para 2021 tenemos 4.000 millones de córdobas que se le asignaron y solamente se han ejecutado el 9% de esos fondos. ¿Qué es lo que está pasando? Por ejemplo, el Fondo Monetario de esos fondos son 3.000 millones, solamente el 8%. El que tiene un poquito de mayor ejecución, el banco, el BID, que se asignaron este año 287 millones, un 25%, y el BESIE, 252 millones de Córdoba, solamente se ha ejecutado un 9%. Entonces, no sabemos si esto es porque no hay todavía el mecanismo, que no ha encontrado ese mecanismo de planeación con estas oficinas para que se ejecute ese dinero. Y eso es algo que recae obviamente sobre la respuesta en el sistema de salud. Y eso es que también no estamos teniendo en cuenta los fondos que ha ejecutado el INS, ¿verdad? Porque tenemos por otra parte que sabemos que el 25%, el 20% de la población nicaragüense se tiende a través del INS y ahí no sabemos qué es lo que se ha ejecutado. Entonces, en Nicaragua siempre ha sido un problema esto de la transparencia en la ejecución del gasto público y algo que desde muchos años anteriores se ha venido, antes de la crisis de 2018, se ha venido planteando, se le planteaba en su momento al COSEP, que tenía el poder para poder tener esa influencia dentro de la Asamblea Nacional para transparentar los gastos, pero nunca se pudo hacer nada y por lo menos desde hace 8 o 10 años no han habido mejoras sustanciales en la transparencia del gasto gubernamental de Nicaragua. Y esto se va a seguir viendo así a través de, no sé cuántos años va a durar más el régimen. Lo que sí te puedo decir que desde Expediente Abierto estamos tratando de realizar un monitoreo a las contrataciones públicas, estamos tratando de tener
seguimiento, acuerdos, trabajos con organizaciones internacionales que han trabajado el monitoreo de préstamos de estos organismos internacionales, y que a través de esa experiencia que tienen estamos tratando de solicitar información, ya sea al FMI, al Banco Mundial, al BID, al BESIE, y tratar de ver, de dar información a través de la información pública que exista, poder estar monitoreando, que lo que más se puede hacer acerca de esto. Sí, porque una cosa es que la dictadura quiera callar y quiera ocultar y quiera mantener a su discreción la información. Otra cosa es que los organismos internacionales también actúen de la misma manera. O sea, sería insólito que por un lado los nicaragüenses no tengamos información de parte de quienes deberían de rendirnos cuenta directamente, que son los que ocupan el poder por la fuerza, y que por el otro lado también los organismos internacionales no estén abiertos a decir, miren, de esto se ha ejecutado tanto, le estamos dando tal seguimiento, hemos encontrado tales dificultades, todo eso, pues, que es información pública. Queremos saberla. Doctor Argüello, auditorías en temas médicos, en fondos médicos y en esta situación de pandemia, cada vez es más necesario y que la transparencia sea la que prevalezca, pero no estamos viendo nada de eso. No, no se está haciendo. Fíjate que la última vez que se hizo una auditoría social fue después del huracán Mitch, que ahí fue donde se descubrió toda aquella bolsa de corrupción enorme que se vio, ¿verdad? Esas auditorías de las terrazas de Byron Jerez y todo eso, ¿no? Todo eso dejó de funcionar, esas auditorías sociales. Y casualmente las evaluaciones de los gastos en salud y de los presupuestos son fundamentales para guiar cuáles son los siguientes pasos, pues, y para darte cuenta si estás equivocado, si estás invirtiendo en el lugar, porque no es un gasto en salud, en realidad es una inversión en salud, porque sin salud no vas a poder trabajar, no vas a poder hacer absolutamente nada, tenés que estar saludable. Entonces, esa inversión que tenés que hacer, de repente a lo mejor no la estás haciendo en el lugar correcto o la estás haciendo en un lugar donde está causando menos impacto que el que vos quisieras tener. Y entonces, ese análisis del presupuesto te ayuda a redirigirlo. En otros países, inclusive los organismos no gubernamentales están atentos, tienen observatorios, están vigilando eso y ayudan a los ministerios de salud a que se concentren mejor en los recursos financieros para que tengan un mayor impacto, ¿verdad? Recordemos que, y bueno, antes de recordar, más bien yo quisiera decir que es una lástima que los organismos internacionales, que son los que tienen que dar el ejemplo, ¿verdad? De cómo es que debe ser la transparencia, cómo se debe rendir cuenta, porque todos hablan de rendición de cuentas, ¿verdad? Pero no lo hacen. Entonces, eso es totalmente absurdo. Entonces, en salud también hay lo que se llama gobernanza en salud. O sea, hay un gobierno en salud en el cual está compuesto por los diferentes agentes, los diferentes actores sociales, obviamente del gobierno y de la sociedad civil, que te permite ir monitoreando todas estas cosas, ¿verdad? Todos estos análisis, que si no están detallados tampoco ayudan mucho, ¿verdad? Así como estaban señalando previamente, si vos no tenés datos, ¿cómo vas a poder analizar, verdad? Es bien difícil. O sea, cuando la gente me dice a mí, sí, pero ¿y qué va a pasar en Nicaragua? Pero yo, ¿qué va a pasar si no tenés datos? O sea, podemos intuir lo que puede pasar, ¿verdad? Pero lo lógico es que vos tengas datos e información para, en base a eso, basarte, ¿verdad? Por otro lado, tiene que haber una rectoría en salud, tiene que haber, digamos, un ministerio de salud que dirija la salud. La salud no es solamente prestación de servicios, no son hospitales y centros de salud y atenciones médicas. La rectoría de salud tiene que ver el involucrarte con todo el quehacer de la vida humana. Hay una carretera, esa carretera tiene un impacto en la salud, porque hay deforestación, porque van a haber más accidentes, ¿verdad? Porque vas a tener las cosas positivas, más acceso a salud, más acceso a educación, más acceso al comercio, a los mercados. Pero todo eso tiene que estar rectoriado por la salud. Tienen que haber políticas públicas en salud que tengan un acompañamiento financiero. O sea, usted se da cuenta que en Nicaragua, por ejemplo, donde la mayor parte de la gente tiene trabajo informal, no hubo una política de salud. En todos los países se produjo una política de salud en la cual ayudaban a esta gente. En Nicaragua no se le dio, pero ni para que se protegieran, para dárseles mascarillas, ¿verdad? No hubo eso, no se le dio alimento, no se le dio una serie de cosas a esta gente que fue afectada cuando no salíamos, digamos, a las calles y no comprábamos esos productos, ¿verdad?
vos ves que cuando hay un desastre, en un desastre todas las instituciones tienen que estar involucradas, no solamente el Ministerio de Salud, aquí no ves a todo el mundo involucrado en el trabajo del control de la epidemia, ¿verdad? Y recordemos siempre que la salud es un derecho humano, ¿verdad? Es un derecho humano y es importante tener un acceso oportuno a la salud, que significa no solamente la atención médica, a la información, a cuántos casos hay, a qué es lo que está pasando, de quién tengo que cuidarme yo o cómo tengo que cuidarme, ¿verdad? Para que no nos pasen aquello de chiquito que te decían, o de chaval, te decían cuando ibas a la calle, cuídate, cuidado, no te cuidas. Pero ahí no te decían ni de qué te tenías que cuidar y uno con las orejas frías. Mira, que sea el derecho a la salud tiene que ver con el hecho de que vos tengas, que puedas ir a unidades de salud, que vos puedas tener una salud, una atención de calidad, que te digan la verdad de qué es lo que tenés, que no te estén cambiando el diagnóstico, ¿verdad? Y de tratar de proteger el bolsillo de la gente, porque el problema es que la gente se está bolseando. O sea, fíjate que en Nicaragua tuvimos, creo que el año pasado fue, si no me equivoco, más de un 20% en el incremento de los medicamentos, pero el sector privado, ¿por qué? Porque muchísima gente se automedicó. Entonces el problema es que tenés poco dinero, pero la gente cuando realmente se enferma, la gente no invierte para prevenir, no invierte para no enfermarse, pero cuando se enferma, sí invierte, ¿verdad? Porque ese es parte de nuestra cultura. Es como, por ejemplo, hay gente que vos ves que invirtieron en un saco para un señor que falleció, o invirtieron en los zapatitos que el niño nunca tuvo. Ahí sí, nosotros invertimos en el muerto, pues no invertimos en el vivo. Ese es parte de nuestra cultura que habrá que modificar. Es parte de esa cultura que definitivamente tenemos que cambiar. Leonardo, para cerrar, la Contraloría, ¿qué papel juega en esto? Digo, porque hemos visto a ese elefante blanco que está ahí, ¿verdad? Que cuesta más de 200 millones de córdobas al año, y que uno dice, hombre, y toda esta charanga que se hace con los reales, esta falta de transparencia, no existe nadie realmente en disposición de darle seguimiento y poner en orden una casa demasiado desordenada como la tiene Ortega y Murillo. Sí, no, de hecho la Contraloría desde hace varios años ya ha dejado de ser completamente independiente. Eh, el trabajo es muy opaco, ¿verdad? Que se hace, siempre se eh, publica un informe de gestión en el cual mencionan de las auditorías que se hicieron, el aumento de un año con otro, pero cuando vas a revisar cuáles son esas auditorías que hicieron, te dan solamente como un ligero resumen, ¿verdad? En algunos casos, nosotros hicimos un trabajo en expediente público sobre las últimas auditorías que se hicieron en los últimos años y cuáles eran los resultados que se habían encontrado. Creo que en 5 alcaldías se encontraron algunos hallazgos de malversación de fondos, que obviamente al final se termina castigando al eslabón más bajo de la cadena. Uh-huh. Y de ahí no hay información sobre la auditoría en sí que se hace, aunque no haya malversación de fondos, ¿verdad? Pero eso es un trabajo que debería estar haciendo la Contraloría y que no se hace. Y por otra parte, no, lo que veníamos diciendo, estos organismos que están poniendo la plata para que haya una respuesta ante la pandemia, pueda exigir al gobierno que brinden los mínimos de transparencia que pueda haber, ¿verdad? Y no lo estamos viendo, no estamos teniendo respuesta de esta oficina sobre los fondos que están ejecutando, no estamos teniendo de cómo se está, qué es lo que están adquiriendo, porque esa era una de las funciones que tenían que hacer, adquirir, porque creían que el Ministerio de Salud no iba a tener las capacidades para hacerlo, por lo tanto le iban a dar esas funciones. Esperemos de pronto que con este espacio, con tu programa, llegue esa demanda a esta oficina y que puedan empezar a exigir un poquito de mayor transparencia. Y algo que quería decir antes de esto, que por ejemplo, la respuesta fiscal del gobierno, ¿verdad?, fue, digamos, sin precedente en el sentido de que no se hizo mucho de manera indirecta para la persona de a pie,
para la persona que quedó sin trabajo, para las empresas que estaban buscándose la vida en este periodo de pandemia también. Porque, mira, por ejemplo, Honduras hizo 4 paquetes de respuestas fiscales en las cuales incluía reducción de impuestos a pequeñas y medianas empresas. Nicaragua no hizo nada de eso. La única respuesta fiscal que tuvo el gobierno es endeudamiento. Ni siquiera hubo una respuesta con dinero propio, ¿verdad? Es decir, quitarle a ciertas instituciones que no se necesitaba tanto y redirigirlo al tema de la pandemia. No hubo ese accionar. Hasta septiembre vimos, perdón, hasta octubre vimos esa respuesta de 700 millones de córdobas para la compra de las vacunas, que también es un tema muy interesante, ¿verdad? Porque nosotros hicimos una recopilación de información de todas las vacunas recibidas. Por lo menos el 50% de las vacunas recibidas fueron compradas a Rusia, a Cuba a Rusia y a Cuba. Pero no hay información de cuánto fue de cuánto fue el costo de estas vacunas. Por ningún lado, no hay información, a pesar de que se dijo que se iba a hacer una compra, ¿verdad? Por ningún lado. En el sistema de contrataciones públicas no hay información. Entonces, yo creo que el trabajo del periodismo, el trabajo de estas organizaciones que están tratando de hacer monitoreo de la situación del gasto público, del financiamiento para la lucha contra la pandemia, y tiene que estar dirigido a esto siempre, aunque ya sabemos, pues, desgraciadamente, cuál va a ser la respuesta gubernamental sobre el tema de transparencia en general. Transparencia, una asignatura que le queda grande a este régimen que dirigen Ortega y Murillo. Doctor Argüello, un abrazo, gracias por habernos acompañado, siempre es un placer platicar con usted. Leonardo, excelente trabajo en el expediente público, expediente abierto, siempre escudriñando, siempre tratando de desenterrar lo que la dictadura y los corruptos quieren que se mantenga oculto. Un abrazo para los dos y hasta la próxima vez que podamos compartir.